En esta oportunidad nos encontramos con la licenciada Janet Castillo Forero, licenciada en Educación Especial desde hace 25 años aproximadamente. Ella es magíster en docencia y actualmente se desempeña como coordinadora de convivencia en la institución educativa distrital Juan Lozano y Lozano. Buenas noches, licenciada Janet. Buenas noches. Agradezco su colaboración con esta entrevista y con toda la información que nos pueda brindar y con el conocimiento y obviamente desde su experiencia sobre el tema de educación inclusiva. En esta oportunidad, pues pienso yo que hablando de las capacidades de aprendizaje diferentes, que es el tema que estamos tocando en esta investigación, también es muy importante no dejar de lado que esto pertenece a la educación inclusiva. Para esto nos encontramos con la licenciada Janet y es quien nos va a colaborar con algunas preguntas. Licenciada, para empezar, me gustaría saber qué piensa usted o en qué consiste mejor la educación inclusiva. La educación inclusiva es garantizar las oportunidades y la calidad de la educación a niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad, de vulnerabilidad o de exclusión. ¿De qué manera la educación inclusiva tiene efectos en las personas con capacidades diferentes de aprendizaje y en el resto de la población escolar? Bueno, para la población en condición de discapacidad, pues obviamente tiene la opción de encontrar ambientes educativos que pueda el estudiante disfrutar, ¿cierto? Bajo flexibilización curricular, bajo adaptaciones estructurales, de material y ese tipo de cosas. Con el resto de la población, con la población regular, pues es la vivencia de ciertos valores que se promueven cuando se cuenta con una persona en condición de discapacidad en el grupo, valores como la cooperación, la solidaridad, el altruismo, el apoyo y una mayor comprensión de las situaciones difíciles. Serían como los puntos a tener en cuenta. Ok, son como los efectos, además, pues veo que son positivos, ¿no? Exacto. Okay. Claro que también puede existir la posibilidad de exclusión, depende de las discapacidades. Sí. Hay discapacidades que son más fáciles de aceptarse al interior de los grupos escolares. Hay otras que no lo son tanto, como el autismo. Comprender un autismo y los comportamientos de una persona autista es complicado, necesita un acompañamiento más permanente, necesita de una persona que se llama sombra, que es como una mediadora entre los chicos del aula y el chico con discapacidad, con autismo. Entonces, depende el tipo de discapacidad, también se puede generar al interior de los grupos con el resto de la comunidad educativa otros tipos de exclusión a pesar de la inclusión. Sí, claro, entiendo. Bueno, y pues de acuerdo a esto que usted nos comenta, digamos que cuáles son como las funciones y el papel que juegan los docentes ante la educación inclusiva. Primero, propiciar los espacios y los ambientes de aprendizaje favorables para los estudiantes, conociendo las limitaciones y las fortalezas en estos mismos procesos de cada uno de los estudiantes. Además, garantizar un currículo y una evaluación flexibles que estén adaptados a las capacidades del estudiante. Y definitivamente generar los espacios de inclusión, de convivencia que permita que para el estudiante sea más fácil pertenecer a su grupo de estudio, a su grupo referente.
Ok, entiendo. Bueno, ¿cree usted que los avances que se han obtenido a nivel de educación inclusiva en los últimos años en el país han generado un gran impacto en este ámbito? ¿Algún cambio importante? A ver, pues se ha logrado impacto en la medida que se tiene en cuenta la población con discapacidad, ¿cierto? Sí, Pero se ha tenido en cuenta casi que solamente en cuanto a cobertura, ¿sí? sí. Pero falta atender todavía aspectos de infraestructura, de recursos didácticos. Hay un punto que es álgido y es la capacitación al docente de aula, ¿sí? Generalmente se abren los procesos de inclusión en las instituciones, pero no se prepara y no se capacita al docente de aula, quien tiene al niño en su aula. Y definitivamente se requieren más docentes de apoyo, que son las personas que median las flexibilizaciones y las adaptaciones de la comunidad educativa para la inclusión. Bueno, pues según lo que usted me comenta, entonces, pues bueno, pienso, para usted como educadora especial, ¿cuáles son los principales impedimentos para la implementación de un sistema de enseñanza idóneo para las personas con estas necesidades en nuestro país? Una ley general de educación, una política de discapacidad que aún no corresponden a la realidad de la población objetivo. ¿Sí? Identifican, como te digo, que hay una población, pero mm, no aterrizan a la práctica del diario vivir de las instituciones. Por ejemplo, un docente atiende aulas de 40 estudiantes, incluidos niños con discapacidad. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres. Cuando el docente y los estudiantes requieren de más espacio eh, para precisamente garantizarle calidad en la educación a estos chicos. Hay que hacer adaptaciones de currículo, hay que hacer adaptaciones de material, se deben hacer adaptaciones de tiempo, adaptaciones en la evaluación, y esto requiere mm, tiempo de atención individual para los estudiantes también, pero es imposible con aulas de 40 niños. O sea que, Eh, Señora, bueno, en ese orden de ideas, digamos que uno de los problemas graves o que es un impedimento, como un obstáculo grande en la educación inclusiva, es la falta tal vez de personal capacitado para atender estas necesidades. definitivamente sí, definitivamente sí. eh, la, los profesionales que se contratan desde Secretaría de Educación generalmente es uno por institución, y esa persona debe atender un parámetro de 60 niños en condición de discapacidad. Mm, Este docente de apoyo trabaja con cada uno de los docentes, identificando las capacidades y fortalezas y los alcances de aprendizaje de cada estudiante, para así poder hacer un currículo personalizado, o un PIA, como se llama el documento actualmente, que es un proyecto educativo personalizado adaptado a las capacidades del estudiante. Imagínate, entre 60 chicos, una sola persona trabajando con cada uno de los docentes, atendiendo de manera individual, atendiendo procesos, adelantando procesos con ellos, sí, adaptando material. Pues es insuficiente el tiempo y es insuficiente la persona, ¿cierto? Por sí, otro claro. lado, es insuficiente todavía la capacitación a docentes de aula regular. Es insuficiente todavía la infraestructura para cierto tipo de discapacidades, como para invidentes, para discapacidades físicas que permitan su movilidad. Bueno, y ¿qué más te digo yo? Sí, todavía no se ha aterrizado realmente a las realidades de la población. Otro aspecto es, en las instituciones, anteriormente
se especializaba un colegio, una institución educativa para un tipo de discapacidad, ¿sí? Sí. Entonces, en una localidad de Bogotá existía una institución para atender niños invidentes, otra para discapacidad cognitiva, otra institución para discapacidad visual y así. Hoy en día, la inclusión, la política de discapacidad ordena que todas las instituciones deben recibir todas las discapacidades, Claro, pero entonces no son diferentes chicos con diferentes con necesidades. diferentes tipologías, con diferentes discapacidades, con diferentes necesidades y siguen mandando una sola educadora especial para cada institución, lo cual hace insuficiente la atención de calidad para estos estudiantes. Bueno, pues en ese orden de ideas, ¿cómo que considera usted o qué cambios cree que deben hacerse a nivel educativo para que precisamente los currículum y las instituciones se adapten pues a las necesidades de cada niño? Bueno, se viene trabajando desde las mesas locales de discapacidad en un gran esfuerzo para poder movilizar y cuestionar y de llegar a modificar ley de discapacidad en la medida que eh, se lleven a las instancias que elaboran las leyes las realidades de las instituciones para que sea pues cada vez más acertada la política de atención. Mientras tanto, cada institución definitivamente por su cuenta debe garantizar la capacitación de sus docentes entre la población con discapacidad, las discapacidades que en ese momento estén atendiendo. Se deben minimizar los prejuicios de los mismos docentes, pues los docentes temen, es la palabra, tener niños especiales o niños con discapacidad en sus aulas. Es el temor de no saber cómo atenderlos, es el temor a eventualidades de salud, es temor a cómo va a realizar los procesos educativos y garantizar pues condiciones educativas como grupos de estudiantes adecuados a la capacidad de atención del docente para garantizar una atención educativa de calidad. Bueno, pues en ese orden de ideas, digamos que actualmente, ¿qué opciones o qué herramientas de apoyo tienen a nivel institucional los docentes para trabajar con niños y jóvenes con estas capacidades y estas necesidades diferentes de aprendizaje? Bueno, las instituciones tienen un rublo anual asignado a cada área del conocimiento, pues a partir de ese rublo parte entre los docentes, sedes y jornadas que hayan en la institución. Este rublo pues es poco, entonces es la posibilidad de tener material didáctico adecuado, es la posibilidad de tener, como te decía anteriormente, infraestructura adecuada, es la posibilidad de tener más educadores especiales o docentes de apoyo y tener aulas especializadas que les permitan a ellos favorecer aprendizajes. Sí, claro. Bueno, pues Janet, de verdad que agradecemos mucho tu valiosa colaboración, la información que nos brindaste desde tu experiencia, todo lo que nos proporcionaste. Pues esperamos de verdad que todo este proyecto investigativo y toda la labor que hacemos las diferentes personas día a día por intentar que esta situación de estas personas con necesidades especiales de aprendizaje puedan tener como más apoyo y sea algo que se pueda como fortalecer, porque digamos que este proyecto en el que estamos trabajando es para encontrar la manera de fortalecer estas competencias a nivel institucional y a nivel de colegios tanto públicos como privados. Entonces estamos tratando como de idear un método o algo que pueda fortalecer y que tenga más cobertura
para estas personas que de verdad lo necesitan. Agradecemos muchísimo tu colaboración, tu información y pues Mucho gusto. sí, que tengas una feliz noche. Muchísimas gracias por tu colaboración. Que estés muy bien. Ok, con mucho gusto. Buena Bueno, noche. hasta luego, gracias. Hasta luego.